está el cielo, está la tierra y también está debajo de la tierra. Esos son los tres niveles: el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Entonces la Biblia dice que hay tres niveles de sabiduría. Sabiduría que viene de lo alto, o sea, sabiduría que viene de Dios. Sabiduría terrenal, que es la de este sistema, la de este mundo. Y la sabiduría demoníaca, que es la subterránea. Hay tres niveles de sabiduría. Y nosotros debemos pedir a Dios la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría del Altísimo para nuestra vida, para que nos guíe. Esa sabiduría del Altísimo es la que ha hecho toda esta creación. La sabiduría de los hombres funciona mediante el sistema de este mundo, ya que Dios también ha provisto al ser humano de inteligencia, pero es una inteligencia terrenal. Por ejemplo, el área política, el área bancaria, la ciencia, todo está en sabiduría terrenal. Y la sabiduría más baja es la sabiduría demoníaca, dice la Biblia. Porque aún los demonios también son inteligentes, pero usan su inteligencia para el mal, sabiduría demoníaca. Entonces hay tres niveles: la del cielo, la de la tierra y debajo de la tierra. Y así también hay tres niveles de sabiduría: la del cielo, la de la tierra y debajo de la tierra. Bueno, y nosotros debemos pedir al Señor que nos dé la sabiduría que viene de arriba. Ejemplo de sabiduría demoníaca. Una persona comienza a tener astucia para saber robar un banco. Ya esa es una sabiduría que viene del demonio, que inspira a la gente a hacer lo malo. Sabiduría terrenal, la ciencia. Y sabiduría de lo alto, la creación de Dios, cuando Dios te da planes, te guía. Entonces dice la Biblia: todo aquel que quiera sabiduría, pídasela a Dios, que Él da en abundancia. La sabiduría del cielo. Cuando uno vive en su propia inteligencia y a veces no logra ver más allá de las cosas, y a veces uno fracasa por eso, por no pedirle la guía al Señor. Entonces uno fracasa en sus propios planes, por no pedir dirección a Dios. Pero eso pasa que por no pedir sabiduría a Dios, uno fracasa como consecuencia. Por no pedirle los planes o los diseños a Dios de cómo guiarnos,
es que uno fracasa. Entonces necesitamos que Dios nos revele su diseño, su plan, su guía, el mapa por el cual nosotros debemos de caminar. Buenas, ¿qué tal? Bendiciones. Bueno. Entonces la persona que me ha saludado es hijo de Dios también. Entonces Dios llama a las personas a que sean sus hijos, a que le conozcan. Y cuando Dios te llama para algo, es porque es su voluntad de Él. Y tú tienes que permanecer siempre en lo que Dios te está llamando, en la voluntad de Dios. Si el Señor te está mostrando, esta es mi voluntad para tu vida, tú tienes que permanecer en la voluntad de Dios para tu vida, porque va a ser lo mejor. Por ejemplo, si Dios te muestra y te dice, hijo, yo quiero que tú hagas tal proyecto, y te está mostrando algo, una visión, un plan, una meta, y tú sabes que esa es la voluntad de Dios para tu vida, ahí tú tienes que perseverar, ahí tú tienes que poner el pie y permanecer en el diseño de Dios, en su voluntad que Él tiene para ti. Entonces en esa guía el Señor te va direccionando, te va mostrando el camino por el cual debes andar. Entonces si tú decides andar por el camino del Señor, por el camino que el Señor te está mostrando, eso va a ser un camino no solamente para ti, sino para tus hijos, para tu descendencia, porque ya tú estás formando el camino y la ruta por la cual el Señor te está mostrando que tú debes ir. Y ese camino que tú estás obedeciendo al Señor, también va a ser el camino para tus hijos y para tu descendencia. Esa es la guía del Señor a nuestra vida. Y una vez que el Señor te muestra su plan y su voluntad para ti, tú tienes que tener la iniciativa de comenzar a recorrer el camino. Ya el Señor te mostró, bueno, entonces ya ahora que tú sabes, entonces ahí tú tienes que ya tener la iniciativa. Ya depende de ti, de ponerte en movimiento. Y esa voluntad del Señor para tu vida te motiva a que tú sigas adelante y digas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú también tienes que estar en constante acción, tienes que estar en constante movimiento hacia la voluntad del Señor.
Buenas, ¿qué tal? Y así, cuando uno camina, por ejemplo, la gente saluda. Así cuando tú caminas en dirección a la voluntad de Dios, te vas a encontrar con gente que se va a unir a ti, que te va a saludar y se va a unir a ti, porque como ya tú estás en el camino correcto, vas a encontrar a la gente correcta. Si tú estás en el camino incorrecto, vas a encontrar gente incorrecta. Pero como tú estás en el camino ya diseñado que Dios tiene para ti, en el camino mismo te vas a encontrar la gente que Dios va a poner en ese camino. Gente apropiada que te va a ayudar a cumplir ese diseño de Dios en tu vida. Ese diseño que Dios te ha mostrado te sostiene porque tú dices, no, yo tengo que seguir adelante hasta cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Es algo que te mantiene aún en momentos de crisis. Tú piensas ya en un diseño ya. Tú piensas en seguir adelante, o sea, no te derrumbas, porque ya conoces que la voluntad de Dios para ti es agradable y perfecta. Entonces, aun cuando vengan momentos duros a tu vida, esa visión que el Señor te ha mostrado, ese final, es el que te mantiene, porque sabes que tu final va a ser bueno y no te vas a rendir. Y siempre van a venir esos momentos difíciles. ¿Por qué? Porque siempre todo tiene su dificultad. Aún el plan de Dios para nuestras vidas trae su dificultad. Trae sus piedras en el camino. El plan de Dios es bueno y perfecto, sí, pero aún el plan del Señor para nuestra vida trae dificultades, pero que nos ayudan justamente a llegar procesados al final del camino. Y luego ya tú le puedes enseñar a tus hijos y a tu descendencia, miren, este es el camino, y ellos ya te pueden oír porque tú ya conoces la voluntad de Dios. Ya tú tienes algo que decirles, porque si Dios te está guiando, si tú le estás pidiendo a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? El Señor te está enseñando cuál es el llamado que Él tiene para ti y para tu familia. Ya tú les puedes decir a ellos, hijos, hijas, este es el camino del Señor, y ellos ya te pueden oír, porque ya tú eres un hombre, una mujer que está siguiendo el sendero de la vida, que se camina con Cristo. Así como Dios le hablaba a Moisés, le decía, Moisés, este es el camino. Luego Moisés le compartía al pueblo. O sea, Moisés no se lo guardaba para él, sino que Moisés tenía un pueblo a quien dirigir también. Y así tú también, si tú te dejas llevar por la voluntad del Señor, luego tú vas a tener que hablarle a un pueblo, a una gente, a dirigirla en el camino del Dios verdadero. Y cuando haces la voluntad de Dios, bendices a tu familia, al pueblo donde tú estás, etc. Tienes que entrar por la puerta. Entonces Dios te está llamando para que tú trastornes y puedas causar un impacto en el lugar donde estás, en ese ambiente, en la sociedad donde vives. A veces Dios envía personas a tribus o a otros países. Ya el impacto es
multicultural ya, porque el reino de Dios en sí es como una cultura también que llega a nuestra vida y causa un impacto, porque lo que creíamos que estaba bien, que nuestra cultura nos había enseñado que estaba bien, y te das cuenta que no estaba bien, porque ya cuando viene la cultura del cielo, trastorna, y te das cuenta que el reino de Dios no es como los reinos de este mundo. El sistema de Dios no es como los sistemas caídos de este mundo. Entonces Dios te quiere usar para impactar. Así como Moisés, ¿no? Él te quiere levantar como un líder. Y Moisés también, en su liderazgo, pasó pruebas. Y todo líder pasa momentos de presión. Todo líder se enfrenta con situaciones duras. Porque Dios quiere que ministres a los demás, pero primero quiere formar el ministro que está en ti, para que puedas ministrar a los demás. Primero quiere formar el líder que hay en ti, para que puedas luego ya liderar a los demás. Entonces, aun cuando te sientas bajo presión, en dificultad, no pierdas la dirección. Aun cuando sientas que hay así un temblor, un terremoto en tu vida, tú no puedes perder la dirección. Aun cuando estés en esa presión, tú no pierdes tu visión. Tú sigues adelante en el nombre del Señor. A veces el plan de Dios también te viene en un sueño. Por ejemplo, en la Biblia se menciona que Dios habla a través de sueños, y en esos sueños le mostraba sus planes a José, por ejemplo, ¿no? A José le decían el soñador, y le mostró el plan que Dios tenía con él, ¿no? Por ejemplo, Jacob también soñó, ¿no? Una escalera que subía al cielo. O sea, el Señor siempre mostraba sus planes también a través de sueños. Si tú tienes una comunión con Dios, en esos sueños profundos que tienes de comunión con Dios, el Señor te puede mostrar y revelar su plan a través de un sueño divino. A través de un sueño divino el Señor te muestra también su plan, pero tienes que estar conectado. Y justo el sueño, justo la visión que estamos hablando es como un sueño. Es una visión, es un sueño, ¿no? Dios le muestra las visiones a través de sueños, son como sinónimos. Yo tengo una visión, ¿no? Yo tengo un sueño. O preguntan, ¿cuál es tu visión de la vida? O ¿cuál es tu sueño en la vida? Son como sinónimos. Acá. Entonces el plan de Dios para tu vida principalmente el Señor te va a hablar fuerte, así como ese perrito que nos habla en su idioma fuerte, así para que el Señor te hable en su idioma, principalmente en la oración. A través de la oración el Señor te da una palabra, ¿no? A través de la misma Biblia el Señor te guía. Y cuando tú encuentras tu dirección
ya encuentras la razón de tu existencia. Comienzas a encontrar tu propósito en la vida. Entonces hay gente que, por ejemplo, cierra sus ojos y visualiza como si fuera una fotografía y dice, yo vi eso, ¿no? Yo miré eso, ¿no? Esa es una visión. Es como mirar una fotografía en tu mente. Es como decir, yo quiero construir una casita así. Y lo tienes en tu mente nada más. Yo quiero construir una casita así de madera, con sus gallinas afuera y su jardín. Y solamente lo tienes en tu mente como una foto. Ese es tener una visión. Algo que va a ocurrir en el futuro, pero tú ya lo tienes en tu mente grabado, como un clic. Esa es parte de una visión que el Señor te muestra en tu corazón. A veces el Señor te da la visión de una forma detallada, de una manera única, de una forma específica. Y a veces no te lo revela todo, sino que por partes te lo muestra. Y esa visión no solamente es para ti, sino también generacional. Después de ti vienen tus hijos, después de ti la visión continúa. Es como aquel que tiene una empresa y después que el hombre de la empresa falleció, le continúa su hijo y después continúa el hijo del hijo y así continúan llevando a cabo la empresa que lo fundó el abuelo. Así es una visión generacional, única. Entonces es así como yo. Ahorita yo no conozco esta zona, entonces no tengo la visión clara por dónde ir. Y así es cuando tú no tienes visión en tu vida, no tienes buena dirección. Por eso pídele al Señor, Señor, guía mi vida, dame la sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría, Señor, guíame, direccióname. Porque hay muchos perritos. Vamos con la fuerza. Entonces, si tú tienes una buena relación con Dios, hacia arriba, que es el palo vertical, tu relación con Dios, y el palo horizontal es tu relación con los demás, con la gente. Si tú tienes buena relación con Dios, puedes tener buena relación con los demás. Así es el principio. Entonces, dile al Señor, guíame, Señor, muéstrame, Padre, la visión que tú tienes para mi vida. Dame guía, direcciona mi camino, que yo no me pierda. Muéstrame el mapa, muéstrame esa fotografía que tú quieres que yo cumpla en esta tierra. Quiero hacer tu voluntad. Y Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que vive haciendo la voluntad de Dios. Y pídele, Señor, ¿cuál es la voluntad? Evangelizar en mi barrio, alcanzar a los perdidos, dar de comer al pobre. Enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Entonces el Señor escribe una historia de amor en tu vida. Tu historia antes la escribías tú, pero ahora el Señor es el que está escribiendo tu historia. Entonces, en ese sentido, ya el Señor está marcando una nueva vida. El Señor te está agarrando para escribir algo nuevo en tu familia,
para escribir algo nuevo en tu vida, para escribir algo nuevo para tus hijos, para escribir algo nuevo. Entonces, hay una ilustración que se refiere justamente a eso, y es que había un lápiz que dice: ¿para qué sirvo?, dice el lápiz. Y el creador del lápiz le dice: bueno, ahorita tú estás dentro de una caja. Te voy a decir 4 cosas, le dice. Ahorita tú estás dentro de una caja y tú te sientes inútil, le dice al lápiz, ¿no? Porque tú no has sido creado para estar dentro de la caja. Pero ten paciencia, lápiz. Ya va a venir alguien y te va a sacar de la caja. Entonces el lápiz dice: sí, me siento inútil porque estoy aquí dentro de la caja y yo ya quiero hacer algo. Entonces el lápiz espera con paciencia según lo que le indicó su creador, y llega alguien y saca al lápiz de la caja y comienza a escribir. Entonces le dijo: ahora te quiero aconsejar otra cosa, le dice su creador, ¿no? A ti te acompaña un borrador, le dice. Siempre está contigo un borrador. Y el lápiz le pregunta: ¿pero por qué tú me creaste junto con un borrador? Y el creador le dice: porque en tu vida tú te vas a equivocar, vas a cometer errores, le dice al lápiz. Y ese borrador sirve para borrar los errores. Y así justamente el borrador es como para borrar nuestras cosas pasadas, nuestros errores, nuestras equivocaciones. Ese es el borrador. Entonces el lápiz ya va entendiendo, ¿no?, que ahora se acompaña de un borrador. Después, ya que el escritor comienza a hacer grandes novelas y grandes cosas con el lápiz, y ahora también lo acompaña el borrador, que borra sus errores, sus equivocaciones. Ahora el creador le dice: te voy a aconsejar una tercera cosa, le dice. Y dice: lo que es más importante en ti es la mina que tienes, le dice al lápiz. Y es como decir, lo más importante en el ser humano es nuestro corazón, nuestra mente. Pero en el caso del lápiz, lo más importante era su punta. Era su punta que él tiene. Y que tiene que cuidar esa punta bien, para que pueda escribir bien. Entonces así uno como ser humano tiene que cuidar bien su corazón y su mente. Y por último le dice: cuando te saquen punta, le dice, cuando te comiencen a tajar, te va a doler, le dice al lápiz. Pero es necesario que te saquen punta, es necesario que te tajen para que escribas bien. Y así es cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida. A veces la vida nos saca punta, nos taja, nos duele, pero es necesario pasar por ese proceso para poder cumplir con el propósito de Dios. Entonces así el Creador le aconsejó al lápiz, ¿no?, para que ese lápiz cumpla su propósito. Y así ese lápiz pudo escribir grandes cosas, ¿no? Y ese escritor pudo tener éxito, ¿no? Pudo tener éxito al escribir mientras que el lápiz tenía vida. Entonces, así nosotros somos ese lápiz y Dios quiere escribir nuestra historia, la historia, una nueva historia. Así que hay que ponernos en las manos del Señor, que Él es Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, como dice el himno nacional.